de la frontera del lado de Bolivia, en San Antonio Esmoruco, y hace yo más de 20 años, casi 25 años, que hermano Inocencio, al misionero, Enoc, que está sirviendo en otra región, casi en comunidades aborígenes, entre los guaraníes y otras comunidades que él nos contó. Y la idea que tengo, hermano, es que cada reunión, antes del mensaje, tengamos el testimonio de alguien que está en el campo misionero, para saber a dónde tenemos que enfocarnos y tratar de seguir los pasos de esta gente que está dedicada con todo su corazón a la obra de Dios. Así que, hermano Inocencio Arias, si me está escuchando, queremos oír lo que está haciendo el Señor por la Puna Jujeña y del lado boliviano por San Antonio Esmoruco y sus alrededores. Adelante, hermano Inocencio. Uh, Buenas noches, hermanos y Pastor Catani y pastores que están Amén. Amén. en este medio. Bueno, ya que es una oportunidad para poder compartir algo de lo que es nuestro ministerio, lo vamos a hacer desde el principio, contarles, digamos, a todos ustedes. Bueno, nosotros fuimos guiados para Cristo en el año 2001, en septiembre. Sí, entonces, de ahí en adelante, en el año 2009, 2010, salimos a predicar juntamente con un misionero que está en Abrapampa, es uno de aquí de la iglesia también, ¿sí? Amén. Con un pastor Venancio Licantica, salimos a predicar por Yomojón, por Ovejería y hasta Esmuruco. En algunas oportunidades hemos llegado a aquel lugar. Y de ahí en adelante, bueno, el Señor ha ido tocándome el corazón, la necesidad que habíamos visto con la gente. Y bueno, en el año 2015 me hago cargo de una obra en ovejería. Ya habían escuchado ustedes, hermanos, hablar a Pastor Catani de esto. Había una familia que estaba en ese lugar, es un paraje. Y bueno, ahí estuvimos ayudando, apoyando la obra en ovejería. También hay personas, digamos, que viven muy lejos, digamos, a distanciado, como es un paraje. Y siempre estuvimos hablando de Cristo a la gente y invitando a ese lugarcito donde el hermano vivía. Actualmente el hermano quien estaba en ovejería ya pasó a la presencia del Señor. Y bueno, ahí estuvimos en el año 2015 en adelante hasta el 2023. Bueno, siempre íbamos a San Antonio de Esmuruco. En el año 2023 empezamos nuestro ministerio juntamente con el hermano, la que estaba ahí en ovejería. Él ya se sentía mal de salud y también vimos, digamos, que la gente ya no estaba en los campos y dijimos, bueno, vamos a San Antonio de Esmuruco. Y San Antonio de Esmuruco es un lugar, un pueblo que es centrado porque ahí está el municipio. Y bueno, como la gente se centra en ese lugar, entonces de todas las comunidades alrededores bajan a San Antonio de Esmuruco y están en ese lugar. Y bueno, hablamos con el hermano, dijimos, bueno, vamos a empezar una nueva obra en San Antonio de Esmuruco y quisiéramos ahí trabajar, porque ya habíamos trabajado, ya habíamos ganado almas, algunos de lo que hemos ganado almas ahí, se fueron a otra iglesia, hay una iglesia que se denomina, digamos, la iglesia Libres. Entonces, ahí tomaron sus decisiones para obedecer al Señor, se bautizaron y todo eso. Entonces nosotros vimos la necesidad de que, bueno, estamos ganando almas, pero no estamos reforzando su crecimiento de esas almas. Y eso me ha llevado a tomar decisiones, a poder estar en el ministerio ahí. Y bueno, hablamos con mi pastor se llama Plácido Licantica, y le dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Necesito estar un tiempo de oración y si Dios permite, si Dios quiere que haya una nueva obra en ese lugar, pues adelante. Y bueno, hablamos con mi pastor y mi pastor nos ordenó en el año 2023
nos mandó, por decir, no nos ordenó todavía como pastor, pero nos mandó perdón, al campo misionero. Y bueno, desde el año 2023 de octubre en adelante estamos trabajando en San Antonio de Esmuruco, ganando almas. Hay mucha gente que se ha ganado para Cristo y algunos de ellos no permanecen por cuestión de trabajo. ¿Sí? Se van al centro de Bolivia a conocer a Uyuni, algunos a Potosí y otros, bueno, andan inmigrando por todas partes, entonces hay algunos que también se fueron a sus comunidades porque las que se ganó, digamos, para Cristo no son del mismo Esmuruco también, como es un pueblito centro, entonces la gente viene y se centra en Esmuruco, pero también por cuestión, digamos, de trabajo o por volver a su pueblo y estar en su pueblo, están allá. Entonces, ahora estamos trabajando ahí mayormente con los niños y algunas hermanas. Ahí tenemos nuestra hermana, quien quedó, digamos, viuda. Ahora la hermana Sebastiana, está la hermana Paulina, está el hermano Florencio. Ya son hombres y mujeres de edad, ya alguna de ellas ya perdió su vista y otro está en silla de rueda. Y bueno, hacemos todo el esfuerzo de poder llevarlos, traerlos a la iglesia, enseñarles. Y en la mayoría trabajamos con muchos niños, como así también hay gente mayores que asisten a los servicios, pero le falta mucho tomar decisiones, ponerse bien. Hay algunos que ganamos para Cristo, falta tomar decisiones en obedecer, el bautismo y todo eso. Bueno, estamos ahí trabajando. Hay un hermano de la Iglesia de Libres, ¿sí? Él nos está apoyando bastante con su casita para quedarnos, para hospedarnos, y ahí hacemos la comida para compartir, digamos, con los chicos, con la gente, y bueno, alguna vez hacemos refrigerios, y bueno, ahí estamos trabajando, hermanos, y la verdad que, digamos, para nosotros, ¿no? Para mi familia, es algo nuevo que esto nosotros vamos experimentando, pero si en verdad Dios es la que quiere que nosotros estemos ahí, pues adelante, vamos a seguir trabajando y tenemos esas ganas, esa ansia de seguir trabajando. Siempre he dicho en mi iglesia, yo a mi pastor y a la iglesia le dije, Bolivia es el lugar, yo no sé si es el Moruco o otro lugar, pero yo quiero Bolivia. A Bolivia quiero irme, quiero estar en ese lugar sirviendo al Señor. Y bueno, ahora estamos ahí, en San Antonio de Esmuruco, pero más adelante, bueno, el Señor ya dirá dónde es el lugar adecuado, el lugar donde Él tiene preparado para que nosotros trabajemos. Y bueno, eso sería desde mi parte. Eh, Compartir este testimonio con todos ustedes, hermanos, pastores, quienes están en este medio. Y nada más, y muchas gracias. Yo sé que cada uno de los que están, y quizás algunos que no me conocen, perdón, mi nombre es Inocencio Arias, mi esposa es Daría Condorí, tengo mis hijos. Dios ha sido grande con nosotros y nos ha ido bendiciendo y ¿por qué no trabajar para Él? ¿Por qué no hacer el trabajo, ya que recibimos tantas bendiciones y bueno, creo que es momento de involucrarnos, es momento de ir por los perdidos. Yo entiendo totalmente de que la gente necesita la salvación y no quisiéramos también que la gente se vaya al infierno. Nuestro anhelo es seguir ganando, seguir hablando, aunque muchos cierran la puerta. La verdad que, digamos, para nosotros es muy difícil estar en San Antonio de Esmuruco. Es un lugar muy, la gente es muy religioso, se centra mucho en la iglesia católica. Primero, cuando estábamos empezando, hubo mucha gente que nos visitaba y después había niños que se bautizaron incluso. Y de todos esos niños, los padres no lo mandaron después. Estamos ahí luchando para que vuelvan de nuevo, animando de nuevo y algunas veces llegan, otras veces no. Y bueno, la verdad que digamos,
una nueva experiencia para nosotros y bueno, es seguir adelante y manos a la obra y trabajar para el Señor. Y agradecerle, no sé si Amén. está el pastor Renaud, también nos apoyó, hay algunos siervos que hemos conocido, digamos, en Bolivia también nos han apoyado en algunas actividades. Hace poco tuvimos una actividad también, un día grande, un día evangelística en San Antonio de Esmuruco. Hubo una predicación, tuvimos niños salvos, tuvimos personas salvas también, 4 personas. Y bueno, agradecerles, Pastor Catani y otros que están orando por nuestro ministerio, por nuestra vida. Y muchas gracias, hermanos, por darme este espacio para poder dar el testimonio y pedirles sus oraciones siempre para que de esa manera siga avanzando el Evangelio. Nada más, muchas gracias. Amén. Amén, Amén. hermano, amén. Y el fuego de Dios. Entonces, ese es el propósito, que cada reunión vamos a tener el testimonio de alguien que está sirviendo al Señor en el campo misionero, y ellos son la prueba de que tienen el fuego de Dios en sus vidas. El día viernes, y de paso les digo, todos los mensajes van a quedar grabados para los que se pierden alguno de ellos. Después lo pueden escuchar, así que van a estar a disposición de todos. Y el viernes, les decía, estuvimos estudiando acerca de el fuego de Dios en los pies del predicador. El tema que nos va a ocupar hoy es el fuego de Dios metido en nuestros huesos. Ese va a ser nuestro tema en esta noche, el fuego de Dios metido en nuestros huesos. Si pueden buscar, por favor, en el profeta Jeremías, en el capítulo 20, ahí va a estar la base de nuestro mensaje. Jeremías, el capítulo 20, y vamos a poner ahí la atención en el versículo 7 en adelante. Jeremías, el capítulo 20, versículo 7, dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Dice Jeremías, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Por eso nuestro tema es el fuego de Dios metido en nuestros huesos. Quiero contarles, hermanos, que estas palabras pertenecen a un predicador que estaba envuelto en una gran crisis anímica y espiritual. Esa era la situación de Jeremías. Estaba envuelto, atrapado en una gran crisis anímica y espiritual. Cuando las crisis llegan a nuestra vida, ellas, hermanos, nos someten a un estado de confusión. Es decir, que no sabemos qué hacer, no sabemos cómo avanzar. Las crisis, hermanos, nos impiden tomar contacto con la realidad, y las crisis muchas veces nos empujan a tomar decisiones que son incorrectas. Jeremías se sentía un fracasado en el ministerio. La gente no le seguía, la gente no quería escuchar la predicación de la palabra de Dios. Él no tenía frutos, no tenía una iglesia, no tenía una escuela dominical. Y entonces
él llegó a pensar de una manera equivocada como que Dios lo había engañado, que lo había puesto en el ministerio cuando él no calificaba para eso. Por eso él le dice a Dios, me sedujiste y fue seducido. Y entonces él toma esa decisión apresurada y como dice en el verso 9, él dijo, no voy a predicar más en su nombre. Esa es la expresión de un hombre frustrado, de un hombre que se sentía fracasado. Y cuando él sintió que todo estaba perdido, que ya tenía que abandonar, que dar el portazo, que tirar la toalla, empezó a sentir algo extraño en sus huesos. Dice, sentí un fuego que se metió en mis huesos. Y ese fuego iba a cambiar su triste realidad. Ese fuego le iba a dar inicio a otra etapa importante en su ministerio. Jeremías, hermanos, en su crisis, sufrió mucho. Hay crisis que son de poca duración, pero hay crisis en nuestra vida que duran largo tiempo. Y por mucho tiempo a veces nosotros no hacemos la voluntad de Dios porque estamos allí sufriendo esa crisis y nos enojamos por estar en determinada situación y no le servimos. Y entonces, hermanos, Jeremías fue un hombre que si usted lee ese capítulo 20 en los primeros versículos, fue un hombre abofeteado. Le golpearon en la boca por predicar. Él predicó en la puerta del templo, en las escaleras del templo. Él le predicaba al pueblo. No recibió aplausos, no recibió ninguna clase de mimos. Lo que él recibió fueron bofetadas. Después él fue azotado. Fue un hombre, hermano, que fue puesto en el cepo. El cepo muchas veces era estar encadenado a una pared o muchas veces estar encadenado en el piso. Esa era una tortura tremenda que provocaba grandes sufrimientos en el cuerpo, y él fue puesto en el cepo por su predicación y después fue puesto en una cárcel. Y cuando usted sigue leyendo sobre su ministerio, un día lo tiraron en un pozo que estaba lleno de barro, lleno de cieno, y allí lo dieron para que se muriera, hasta que un hombre lo rescató. Y bueno, y esta es la historia de Jeremías, del hombre que experimentó una dura crisis y tomó la decisión de no predicar más la palabra de Dios. Pero cuando ese fuego tocó su vida, él entendió lo que todos nosotros necesitamos entender, que tenemos que predicar y que tenemos que ganar almas. Como recién contaba aquí nuestro misionero Inocencio Arias, ganando almas. Esa debe ser una expresión que nos persiga. Ganar almas debe ser una expresión que se suba a nuestro corazón, trepe en nuestro corazón y se quede ahí. Ese sentimiento de que tenemos que ganar almas para Cristo. ¿Por qué nosotros a veces vivimos crisis? Porque el diablo no descansa. El diablo nunca está de brazos cruzados. Cuando no es él en persona, son sus demonios o son sus ministros o son sus falsos agentes. Muchas veces el diablo usa diferentes instrumentos para desanimarnos, para eliminarnos de nuestra vida de servicio. Yo quiero decirles a todos los que nos acompañan que el diablo golpea duro, el diablo golpea fuerte. Él sabe cómo hacerlo, pero los golpes que el diablo nos da es para apagar la voz de Dios, la voz del evangelio. Entonces no tenemos que desanimarnos. Cuando el enemigo nos ataca, vamos a necesitar de ese fuego de Dios en nuestros huesos. El fuego de Dios en nuestros huesos es lo que nos va a mantener vivo, lo que nos va a mantener activo. El fuego de Dios en nuestros huesos es lo que nos va a mantener siempre con un gran deseo de servir y de predicar. Las crisis aparecen, pero hay que escapar de las crisis.
¿Cómo lo voy a hacer? Orando a Dios como nunca lo he hecho antes, doblando mis rodillas, buscando al Señor. ¿Cómo más puedo escapar de mi crisis? Leyendo la palabra de Dios. Aunque no tenga deseo, me pongo frente a la palabra, la leo en voz alta porque busco que Dios me hable. La oración, la lectura de la Biblia son algunas de las cosas que van a quitar la anestesia que el diablo inyectó en nuestra vida. La oración y la lectura de la palabra de Dios me ayudarán a salir de las crisis, hermanos. Fuego en los huesos del predicador, eso me va a mantener despierto. Todos nosotros tenemos que tener esa experiencia de sentir el fuego de Dios en nuestros huesos. Y alguien preguntará, ¿para qué? Para estar movilizados. ¿Para qué más? Para estar siempre en acción, siempre en movimiento. El fuego de Dios en mis huesos me llena de pasión, aumenta mi entusiasmo. Necesitamos de ese fuego de Dios, como lo experimentó Jeremías. Fuego de Dios en los huesos, es decir, en la parte más profunda de nuestro ser. No necesitamos, mis hermanos, un fuego artificial. No necesitamos nosotros ese fuego creado por los hombres. El fuego que ustedes y yo necesitamos es un fuego que se origine en el altar de Dios, con brasas del altar de Dios. Ese es el fuego que necesitamos en nuestra vida, en nuestra iglesia, para hacer el ministerio, para predicar el mensaje del evangelio. Necesitamos fuego de Dios en nuestros huesos. Qué experiencia extraordinaria esta que experimentó Jeremías. ¿Usted ya ha vivido eso? Ninguno de nosotros debería privarse de esta experiencia, de sentir el fuego de Dios metido en nuestros huesos. Déjenme que les presente otros hombres de fuego. Si puede buscar ahí en su Biblia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, vamos a ver allí qué es lo que hacen los hombres con fuego en los huesos. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, y al llegar ahí vamos a leer versículos 5 a 7, hermanos. Entonces busque ahí, por favor, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, versículo 5. Así dice la palabra del Señor. Dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ahí estaba Pablo y estaba Silas, hombres con fuego de Dios en sus huesos. Estaban recién saliditos de la prisión de Filipos, que ya les voy a recordar eso. Y llegaron a la casa de un hermano que se llamaba Jasón. Hace pocos minutos les dije cómo el diablo busca apagar la voz de Dios, la predicación del evangelio. Él en persona, le dije, o usa sus demonios, o usa sus ministros, o usa sus agentes del mal. Y usted puede ver eso aquí en este pasaje, porque en el versículo 5 dice que buscaron algunos hombres ociosos, hombres malos, hicieron una turba, alborotaron la ciudad. Es decir, que lo peor de aquella sociedad se juntó para tratar de intimidar, para tratar de callar a los hombres de Dios. Pero lo que esta gente mala de Tesalónica, estos instrumentos del diablo de Tesalónica, ignoraban que Pablo y Silas eran hombres que tenían el fuego de Dios metido en sus huesos. Y cuando un hijo de Dios tiene el fuego del Señor metido en sus huesos, no hay nada que lo detenga, no hay nada que pueda frenarlo, ni ninguna cosa podrá acallarlo. El fuego, mis hermanos, hace la diferencia.
Por eso decidimos hablar en estas clases acerca del fuego de Dios en nuestra vida, porque el fuego es lo que hace la diferencia. El fuego es lo que va a derretir nuestros corazones congelados. Es el fuego de Dios que logra eso. El fuego de Dios logra vivificar nuestro espíritu. El fuego de Dios, hermano, cargará con pasión nuestro corazón. El fuego de Dios es lo que hace la diferencia. Y ahora escuche este testimonio. Dice la palabra de Dios que toda esa turba de gente mala, liderados por el diablo mismo, fueron a la casa de Jasón y se armó una gritería allí. Y algo que se pudo escuchar de manera nítida, que esa gente gritaba desesperadamente: estos que trastornan el mundo han llegado hasta aquí. Es decir, que los predicadores eran calificados, estos que trastornan el mundo. En este contexto, la palabra trastornar quiere decir invertir el orden de las cosas. Esta ciudad de la que Pablo después le escribe en la carta a los tesalonicenses, ellos abandonaron los ídolos muertos para venir al Dios vivo. Aquello que Pablo cuenta en la primera carta de Tesalonicenses y segunda carta comenzó aquí. El fuego se encendió de la palabra por estos hombres que tenían fuego de Dios en sus huesos y cambiaron de tal manera la sociedad que la gente abandonó los ídolos y abrazó al Dios vivo. Estos que trastornan el mundo, estos que van en contra de la corriente establecida en el mundo. Hermanos, qué lindo sería que se escuchara a nuestro alrededor esos testimonios. Estos hermanos de las iglesias bautistas son los que trastornan el mundo, son los que van contra la corriente del mundo, son los que van en contra de la filosofía del mundo, son los que van en contra del estilo de vida del mundo, porque nosotros tenemos nuestros principios, nuestro fundamento en la palabra de Dios. Necesitamos fuego de Dios en nuestros huesos, mis hermanos. Necesitamos fuego de Dios. Estos hombres, como les dije, Pablo y Silas tenían fuego de Dios. Ahora no vamos a tener tiempo, pero después usted puede hacer una lectura aquí en el capítulo anterior, capítulo 16 de Hechos y verso 25. Pablo y Silas fueron puestos en la cárcel de Filipo, otras de las ciudades vecinas. Y dice que le pusieron en el calabozo de más adentro. Es decir, que para intimidarlos, los pusieron en el cepo también, igual que Jeremías. Fueron puestos en el cepo y dice que fueron puestos en el calabozo de más adentro. Es decir, en el calabozo más oscuro, donde no llegaba el sol, en el calabozo más húmedo, vaya a saber qué cosas habría allí. Imaginamos ratas, cucarachas, cosas por el estilo. Pero allí estaban estos varones, Pablo y Silas, después de haber sido azotados con varas. 40 golpes menos unos, habla la escritura, refiriéndose a esta clase de castigo. Es decir, que les golpearon 39 golpes con varas, y esas varas abren las carnes, producen heridas profundas, hematomas. Los varones de Dios sometidos a un gran castigo. Pero un detalle, mis hermanos: Pablo y Silas tenían fuego de Dios metido en sus huesos. Y alguien puede preguntarme, ¿y cómo sabe eso? Porque estos hombres, en la adversidad, llegada la medianoche, en esa cárcel, estaban cantando himnos y los presos los oían, dice la Biblia. ¿Cómo una persona ensangrentada, con su cuerpo lleno de heridas y de dolores, puede estar cantando himnos alegremente en una prisión y desde un cepo, un lugar de tortura, un lugar de sufrimiento? Y los presos oían, porque estos hombres estaban dando testimonio de su fe, no estaban llorando delante de Dios ni quejándose a Dios por sus desgracias que le tocó vivir. No estaban ellos ofendidos con Dios porque estaban en la cárcel. Estaban gozosos, cantando al Señor, alabando al Señor, honrando al Señor. ¿Y por qué ellos eran diferentes? Porque tenían fuego de Dios en sus huesos.
Y de pronto dice ahí en Hechos capítulo 16 que se produjo como un terremoto y las celdas se abrieron. Y entonces frente a eso apareció el carcelero de Filipos. Y el hombre quería quitarse la vida porque ya esto era ley, que cada vez que a un carcelero se le escapaba un prisionero, tenía que pagar con su vida. Y el hombre toma la espada, intenta quitarse la vida, y Pablo levanta la voz y le dice: no te hagas tal cosa, estamos todos aquí. Y el carcelero lo mira a Pablo y le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo fue directa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y luego de todo eso el carcelero creyó. Termina ese capítulo 16 de Hechos, donde le presentan la familia del carcelero a Pablo y Silas. Todos creen en el Señor y todos fueron bautizados en aquella noche. Gloria a Dios. ¿Qué hizo esa obra maravillosa? Hombres que tienen fuego de Dios metido en sus huesos. Cuando yo miro ese ejemplo, hermano, yo quiero tener esa clase de fuego. Si una gota de sangre de las que tenían estos hombres corriera por mis venas, haría la diferencia, hermanos. Estos hombres son los que nos motivan, los que nos invitan a vivir y a servir a Dios con fuego de Dios metido en los huesos. Ya que estamos ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, quiero que dé una mirada al capítulo 5. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5. Y ya en el capítulo 4 habían sido perseguidos Pedro y Juan y puestos en la cárcel. Fue en ese contexto que ellos dijeron que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero luego los iban a castigar. Observe cómo dice la palabra ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, capítulo 5, les dije, versículo 40. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5 y el versículo 40. Ahí estaban en la prisión, como dijimos, Pedro, Juan, y dice la Biblia: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué había pasado allí? Les iban a dar la libertad, pero antes dice la Biblia que les intimaron a que no hablasen más en el nombre de Jesús. Ahora, yo quiero que usted piense bien. No le dijeron eso con palabras cariñosas. Dice la Biblia, les intimaron. Es decir, que con palabras groseras, con palabras agresivas, con insultos, se dirigieron a ellos y le dijeron: no hablen más en el nombre de Jesús. Y ahora dice allí que les habían azotados. Estos hombres estaban malheridos, estos predicadores estaban sangrando. Fueron azotados, diríamos nosotros, tremenda paliza le dieron. 40 golpes menos unos. Pero ellos, cuando salieron de la presencia del concilio y de esas autoridades religiosas y políticas, no fueron a buscar una salita de primeros auxilios, no andaban a la búsqueda de un hospital que le pongan allí algún vendaje, que le limpien las heridas, que le pongan algo que le produzca alivio. No, hermano, el verso 42 dice que ellos todos los días andaban por las calles, andaban allí por las plazas predicando la palabra, por las casas, dice la Biblia.
¿Por qué estos hombres no se fueron a tomar unas vacaciones o por qué ellos no se escondieron? ¿Por qué tuvieron que salir con sus cuerpos sangrando a predicar la palabra de Dios? El fuego hace la diferencia, el fuego hace la diferencia. Y estos también eran hombres que tenían fuego de Dios en sus huesos. Hoy, a 2000 años, nos preguntamos, ¿por qué no somos así? ¿Por qué ya casi no se ve este estilo de vida y de predicación en las iglesias? Y la respuesta para mí es muy simple. Nos está faltando fuego de Dios metido en nuestros huesos. Y ahora usted está escuchando esto y tal vez está escuchando por primera vez acerca de este tema. Y si usted es de esas personas, yo le digo esta misma noche, busque que el fuego de Dios se meta en sus huesos. Si quiere ser un hombre, una mujer diferente en el servicio, busque que el fuego de Dios se meta en sus huesos en esta misma noche. No se demore, no lo piense, no haga cálculos, solamente pídale a Dios que le meta de su fuego en los huesos. Eso es lo que nos va a movilizar, eso es lo que nos va a volver hijos de acción, de trabajo, de aquellos que van a tener amor por los perdidos. Necesitamos el fuego de Dios metido en nuestros huesos. Quiero aprovechar algunos minutos, no voy a hacer el mensaje mucho más extenso, pero quiero hablarles de un hombre que se llamó Juan Patton. Si usted quiere buscar algo acerca de él en la internet o algo así, puede poner el nombre de John Patton. Este fue un hombre que nació en la ciudad de Glasgow, Escocia. Este hombre vivió del año 1824 hasta el año 1907. Este hombre, un día en una iglesia pequeña, él conoció al Señor Jesucristo como su Salvador. Desde casi niño comenzó a trabajar junto a su padre, aprendió el oficio de hacer medias. Y en algún trayecto aprendió a hacer sombreros también. Y esto le iba a servir como parte de su sostén en el campo misionero. Este hombre recibió un llamado del Señor para servirle entre los caníbales. John Patton, muy joven, sintió el fuego de Dios en sus huesos y también él era dueño de un oído sensible porque escuchó la voz de Dios y el llamado de Dios al campo misionero. Con el fuego de Dios en sus huesos y recién casado, John Patton salió al campo misionero con su esposa, con la cual tuvo un hijo, y a solo 4 meses de estar instalado en la zona donde estaban los caníbales, su esposa y su niño mueren. Pero muchos le animaron a que él regresara a Escocia, pero era un hombre con fuego de Dios en sus huesos. Y entonces él se fue a un grupo de islas que eran conocidas en aquel tiempo como las Nuevas Hébridas. Hasta el día de hoy tienen el nombre de Vanuatu. Para que usted pueda tener una idea geográfica, esas islas se encuentran a 1800 kilómetros de la capital de Australia. Algunas de las islas más conocidas de esa región del Pacífico son las de Fiji y Samoa. Como para darles una orientación donde este hombre sirvió en el campo misionero. Repito, un hombre que tenía fuego de Dios en sus huesos. Le cuento algún par de historias acerca de él, aunque ustedes se inspirarían mucho al servicio si leen muchas historias acerca de este hombre con fuego de Dios en sus huesos. Cuando él llegó en los primeros contactos con los caníbales, le designaron un lugar donde hacer su chocita, una especie de esas carpas que usamos cuando vamos de pesca o algo así. Y él comenzó a alisar el terreno
y de pronto se encuentra con huesos humanos. Y entonces recordó que unos años antes, allí en ese lugar, 2 misioneros habían sido devorados por los caníbales. Yo puedo recordar el nombre de esos misioneros. Uno de ellos se llamaba John Williams. El otro misionero se llamaba James Harris. Y esos misioneros sirvieron de plato principal de una tribu de caníbales. Y en la isla de Fiji que le hablé, allí también hubo un misionero que fue comido por los caníbales, se llamaba Thomas Baker. Bueno, ya tiene una noción de lo que era aquella zona donde este hombre fue a servir al Señor, predicar la palabra entre los caníbales. Cuando él encontró esos huesos humanos, él se fue a otra comunidad. Ese lugar se llamaba Tacna. Y él se va a otro lugar y cuenta en ese otro lugar que se había encontrado con restos humanos. Y en ese lugar, supongo que sería uno de los líderes de esa comunidad de caníbal, le dice, bueno, dice, nosotros aquí no dejamos rastros, allá no comen los huesos, nosotros los comemos enteramente. Que alguien le habla así no era para sonreír, ¿verdad? Pero Juan Patton estaba durmiendo una noche en esa chocita, sintió un ruido extraño y al moverse, un hombre con un hacha, un caníbal, estaba para quitarle la vida en su propio lecho. Él giró y se escapó como pudo de ese lugar. Hay muchas historias acerca de ese misionero, un hombre que tenía fuego de Dios en sus huesos. Un día él recibió una carta que yo me aprendí un tramo de memoria hace algunos años. La carta era de un diácono de su iglesia de apellido Dixon. Dixon era un hombre que ya estaba entrado en años, ya casi anciano, y ese diácono Dixon le escribe una carta animándolo a John Patton a que abandone el campo misionero y que regrese a Escocia, y en la carta estaba escrito, vuélvase antes que se lo coman los caníbales. Pero también yo leí la carta que John Patton le mandó al diácono Dixon como respuesta y decía así, dice, señor Dixon, usted ya es un hombre entrado en años y algún día cercano morirá y se lo comerán los gusanos. Explíqueme usted cuál es la diferencia entre que se lo coman los gusanos o me coman los caníbales. Por lo tanto, yo me quedo aquí en el campo misionero. Cuando usted lee la historia de ese hombre ganó tribus de caníbales enteras, hermano. Y ese hombre hizo un ministerio asombroso. Ese hombre califica como un héroe de la fe. Y yo se lo digo, ¿por qué? Porque era una persona que tenía fuego de Dios en sus huesos. Tenía el fuego de Dios metido en sus huesos. Hermanos, si nosotros no tenemos fuego de Dios en los huesos, no vamos a ganar almas. Si nosotros no tenemos fuego de Dios en los huesos, en los púlpitos solo se escucharán predicaciones tibias. Si nosotros no tenemos fuego de Dios en los huesos, todo lo que vamos a tener es un testimonio muy débil de nuestra fe ante nuestra familia y ante nuestro vecindario. En otras palabras, mis hermanos, y seriamente les digo, si no tenemos fuego de Dios en nuestros huesos, nunca podremos ser un instrumento del Señor. Así que volviendo a Jeremías, tenemos que escapar de la crisis anímica y espiritual y tenemos que ponernos bien con Dios. Y eso no es algo que se debería demorar, porque recordemos, hermanos, que el fuego hace la diferencia.
El fuego hace la diferencia. Recuerden lo que les dije. No necesitamos un fuego encendido por hombres. No necesitamos un fuego artificial. Lo que necesitamos es un fuego que sea encendido con brasas del altar del Señor. ¿Dónde encuentro fuego para mis huesos? En el altar del Señor. Tengo que venir delante del Señor y pedir que Él ponga esa misma clase de fuego que puso en los huesos del profeta Jeremías, que lo ponga en mis huesos para que yo pueda ser usado. El fuego es lo que hace la diferencia. 2 versículos, hermanos, para terminar. El primero de ellos en el libro de los Proverbios, en el capítulo 26. Ese texto es tan breve que es muy importante que lo aprenda de memoria. El libro de los Proverbios, el capítulo 26. Y al estar ahí vamos a poner la atención en el versículo 20. El libro de los Proverbios, el capítulo 26 y el versículo 20. Hace como 25 años atrás escuché este texto por primera vez y se quedó impregnado en mi vida. Este texto me marcó a mí para el ministerio y espero que para usted también. Lo escuché por primera vez en la provincia de Córdoba. Allí, mire cómo dice la palabra. Proverbios 26, versículo 20. Dice la palabra: sin leña se apaga el fuego. La segunda parte habla de chismosos y eso no nos interesa esta noche. Pero la primera parte sí, dice, sin leña se apaga el fuego. Esa es una verdad, hermano, que necesitamos aprender. Nuestra alma necesita de fuego. Nosotros tenemos que ser responsables de alimentar nuestra alma con fuego de Dios. Sin leña se apaga el fuego. Usted necesita del leño de la oración, necesita del leño de la lectura de la palabra de Dios, necesita del leño de la alabanza en su boca, no un murmullo, sino cantar en voz alta, desafinada, desentonada como sea, pero expresar con su voz la gratitud a Dios por medio de la alabanza. Usted necesita venir a la casa de Dios, estar en la comunión con los hermanos, porque esa forma es de poder mantener el fuego de mi vida encendido. Y compórtese como un bautista, no como un turista que aparece cada tanto de visita en la iglesia. No, venga a las reuniones, enciéndase con el fuego de Dios en los cultos y haga que ese fuego de Dios penetre hasta los huesos, que pueda sentir fuego de Dios en los huesos. Eso nos va a movilizar. El último texto, y terminamos por esta noche, también conocido y muy importante para memorizarlo. Está segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 1. Y mire cómo dice la palabra de Dios allí en el versículo 6. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 6. Dice Pablo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Esa frase breve, ese es lo que dice Pablo. Dice: yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ustedes saben que Pablo lo tenía a Timoteo como si fuera su hijo y muchas veces le habla como hijo. Era su hijo espiritual. Y él desde la posición de padre da este consejo: yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Algunos de nosotros hemos estado o hemos visto cómo se hace un asado o unos churrascos, como se dice en Bolivia. Y a esos que son hechos con leña o con carbón, después de algunos minutos, esas leñas o carbón empiezan a perder la fuerza y hay una capa de ceniza que los empieza a cubrir. Y cuando Pablo está usando esta palabra, que avives el fuego del don de
Dios. Está diciendo, corre esas cenizas. La idea es una palabra atizar o remover, hasta que ese leño o ese carbón recupere el rojo vivo. Pues así debe estar nuestra vida, al rojo vivo, con huesos que están encendidos con fuego de Dios. Ahora aquí hay una responsabilidad nuestra. Dice Pablo, yo te aconsejo que avives. En otras palabras, está diciendo, no te descuides, no te distraigas, no pierdas la atención en lo que es importante. Lo importante es mantener el fuego vivo, que podamos siempre nosotros sentir ese fuego de Dios en nuestros huesos. Porque déjeme decirle esto, mis hermanos, la única iglesia que ilumina es la que tiene corazones que arde para Cristo. Otra vez, la única iglesia que ilumina es aquella que tiene corazones que arden para Cristo. Necesitamos nosotros tomar una decisión en esta noche. Algunos quizás nunca fue al altar consagrando su vida. Es decir, entregando su vida, rindiendo su vida de manera incondicional al Señor. Eso nosotros le llamamos consagración. Ya fui salvo por Cristo. Ahora necesito dar ese paso. Necesito consagrar mi vida. En Romanos 12 y versículo 1, Pablo decía de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, como usando la figura del altar. Voy al altar y entrego mi cuerpo en sacrificio vivo. ¿Para qué? Para ser usado por Dios. Voy al altar a entregar mi cuerpo porque quiero sentir ese fuego de Dios ardiendo en mis huesos. Pero para terminar les digo esto, mis hermanos. No habrá nunca fuego de consagración hasta que no haya fuego de purificación. No habrá nunca fuego de consagración hasta que no haya primero fuego de purificación. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que tengo que arreglar mis cuentas con Dios, que tengo que confesar mi pecado a Dios, no guardarme nada, derramar todas aquellas cosas en las cuales yo le he fallado a Dios y ponerlas todas como si fueran un paquete delante de Dios y que Él cargue con todo mi pecado, que me libere, y con una vida purificada podré tener una vida consagrada, y en una vida consagrada se podrá sentir el fuego de Dios metido en los huesos. Este es el desafío, hermanos, que traigo en esta noche, pero tenemos que experimentar ese fuego de Dios metido en nuestros huesos. Bueno, que Dios bendiga sus vidas y bendiga su palabra en esta noche.